que no tienen, y vamos organizándonos de esa forma mejor. Bueno, se escapó. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan con el trabajo práctico? ¿Cómo les fue con el trabajo práctico que les dio Javier? ¿Con el último, Bien. profe? Sí, el que tenían que ya entregar, que entregaron ayer, creo, o el No, martes entregaron, el ¿verdad? de Javier era el primero, Manu. Sí, El de ayer Ah, Javier. sí, hicimos una evaluación. lo debatimos ayer también. Sí. Estuvo bueno el debate. Ujú. ¿Y qué tal les resultó hacerlo? O sea, ¿era un tema que se iba a dar en clase o se dio y después hicieron el trabajo? ¿O tuvieron que hacer el trabajo ustedes? Ya habíamos tenido una clase y nos subió el material. No, las consignas en sí no eran muy complejas. Lo que sí estuvo complejo el caso porque era muy finito. Y la verdad que estuvo bueno así resolverlo y después, bueno, lo estuvimos hablando en la clase. El caso sí costó. Mm. El tema está que, claro, a veces yo lo que les voy a aconsejar, o más que nada para que se, se, se diviertan un poco más con esta materia, vamos a decirlo así, es que vean esas noticias de la prensa que por ahí no tienen sentido alguno mirar, que uno las ve porque estás en YouTube y te aparece la noticia y vos decís, uy, qué porquería, qué es esto, no sirve para nada. Pero de golpe se me ocurrió como un caso para los que vamos a explicar hoy. Una cosa que aparece como un conventillo, como un chusmerío, como algo del mundo del espectáculo, digo, uy, pero esto tipifica. A veces los profesores o los que nos dedicamos al derecho penal o a la abogacía en general, cada uno no está tan consustanciado con su tarea del día a día que vas a ver una película y estás tipificando, ¿no? Y es molesto en algún momento. Pero bueno, a los efectos de poder captar algo que sea útil para ustedes, para que comprendan los temas, también es interesante. Entonces les comentaba, yo en estos días les voy a dar un trabajo práctico. Tenemos 2 clases más solamente hasta el parcial. Entonces la idea es abarcar la mayor cantidad de temas posibles para que tengan que estudiar la menor cantidad de temas posibles ustedes solos. De ahí que quizá el tema que yo les vaya a dar para que hagan el trabajo práctico es el más complejo. ¿Y de qué manera? Antes de la clase, ustedes ya tienen el material de estudio y si no lo tienen yo alguna cosa les voy a subir, es para que lo hagan, que lo comprendan en función de las correcciones que yo trato de dárselas antes de la clase, hacer la clase. Porque hacer una clase del tema más complejo, con ustedes el tema ya leído y ya hecho un práctico, es mucho más sencillo. Sobre todo cuando estamos más cerca de un parcial. Y un parcial que tengo entendido hasta ahora, salvo que el doctor Simas decía otra cosa, va a ser un parcial multiple choice. ¿Así es? Sí, O así es. les han cambiado la forma del parcial. No, multiple choice. Multiple choice. Bueno, multiple choice tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Las cosas malas, por ejemplo, es que si uno erra en la alternativa que tiene que responder correcta, es un punto menos. No, es un punto que no vale nada, es un punto que vale 0. Por más que ustedes hayan estudiado y comprendan el tema. A mí me gusta porque es puntual, o sea, hay una sola respuesta que es correcta, pero si uno por ahí se pone a pensar y le da muchas vueltas, falla. Entonces a veces hay que prepararse para el multiple choice como también hay que prepararse para el oral. Son 2 preparaciones diferentes. Eh, Aunque parezca mentira. A mí lo que me interesa es que sepan, pero a veces la forma de examen es una y hay que pasarla también. Si no, saber y estudiar, después uno se siente, uy, estudié y no aprobé el examen. Generalmente aprueba la mayoría, entonces nos va quedando ese buen resultado, ese buen sabor de boca. A lo que iba, bueno, para la clase que viene no, pero para la siguiente sí, me gustaría que tengamos ese trabajo práctico hecho por todos y de esa forma poder trabajar más un tema como son los delitos de imposición de torturas, vejaciones, apremios ilegales y severidades, que es un tema
muy complejo, relacionado siempre con este bien jurídico, que es el bien jurídico libertad, y que tiene muchos matices que quizá en los delitos que vamos a ver esta clase y la que viene no son tan complejos. Los de esta clase, quiero decir. Bueno, hoy vamos a comenzar con el principio del título de delitos contra la libertad. La clase pasada vimos que, ¿se acuerdan del bien jurídico? Vimos qué es un bien jurídico, vimos el bien jurídico libertad, vimos la importancia del mismo, la extensión del mismo. Y vimos dos delitos, que son el de amenazas y el de coacción, y vimos cómo, puntualmente y de manera más abarcativa, ambas acciones afectan la libertad en su faz psíquica, vician la voluntad. Aunque el de coacción podría, en todo caso, también viciarla en su ámbito de movilidad, en el ámbito locomotivo. ¿Por qué? Porque también se le puede pedir a hacer a alguien algo. Se amenaza para lograr que esa persona, con el fin de que esa persona haga o deje de hacer algo contra su voluntad. ¿Se acuerdan? Artículo 149 bis. Bueno. Hoy vamos a arrancar del artículo 140, que es el delito de reducción a esclavitud, servidumbre u otra situación análoga. Le voy a leer el artículo y vamos a empezar a desarrollarlo. Tenemos que ver 4 delitos hoy, así que podríamos ir un poco más rápido. Dudas que tengan, párenme. Dudas que tengan, pregunten. Y si voy muy rápido, avísenme. No suelo ir muy rápido, pero por ahí hoy voy más de la cuenta. Reitero, creo que hay una sola persona que no tiene cámara, el resto la tiene, porfa, enciéndanlo. Si no, después los otros profes se enojan. Yo no tanto, pero bueno, me gusta porque después los veo en el oral y no sé quiénes son realmente. Y eso está bueno, saberlo, por lo menos, para unir un poco la participación que tengan. Me están hablando. No hace falta que me justifiquen. Buen provecho. Que estás ¿Me escucha, haciendo. profe? ¿Me escucha ahí? Tomás, te escucho perfecto. Sí, disculpa que te interrumpa. Hoy me estoy el celu de mi hermano porque no tengo batería y no me carga, así que te aviso y anda re mal el celular, así que te quería avisar. ¿Y No tengo la cámara, por eso. ¿Te lo facilitó con consentimiento o te apoderaste del teléfono? No, más o menos, más o menos. Pero bueno, me lo prestó, por suerte. Vieron que uno siempre te lo prestó, pero no sabe que te lo prestó, es una voluntad presunta. Sí, la Claro, verdad que sí. uno puede caer en contacto con la ley penal sin quererlo en este mundo, ¿no? O sea, el hermano está tranquilo, durmiendo en este momento y Tomás está usando el teléfono. No le saque los datos, me imagino. Estarás con... No, con wifi. Hay wifi, bueno, está bien. Bueno, Listo, gracias. igual, el ámbito académico es un ámbito donde rige el secreto profesional, así que no te preocupes, Tomás. O sea, de acá no sale nada, no debería salir nada. Dale, profe, dale. No, hubo confesiones peores, te comento, ¿eh? Mucho peores que esta. Como que a veces la gente quiebra, ¿no? Quiebra y te cuenta, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, y vos decís, acá no pasa nada, yo estoy en mi casa, ustedes están en las de ustedes, pero cuando es presencial y ves que una persona te confiesa algo duro, vos decís, me quiero ir de acá. No sabemos cuándo le puede saltar a este o a esta. Hay gente que confesó quemar un ser vivo una vez, te digo, uy, se habrá recuperado, ¿dónde están los matafuegos? Bueno, muchas cosas uno se pregunta, y bueno, gajes del oficio. Prepárense porque la abogacía es eso, muchachos, que le van a comentar cosas que son horribles. Todo lo que hay en este librito es horrible, no hay nada que sea lindo. Pensemos por ahí. Bueno, delitos contra la libertad, título 5 del Código Penal, artículo 140. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. Esto es lo más importante del artículo: reducir a una persona a esclavitud, servidumbre, bajo cualquier modalidad o cualquier condición análoga. O sea, no importa, el artículo es amplio en este sentido. Hay una modificación que zanjó todas las discusiones. Pone esclavitud y servidumbre como sinónimos y ya no tenemos que andar definiendo
tanto. Igual lo vamos a hacer para que sepamos la diferencia. Y también nos dice al final que en la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer matrimonio servil. Son dos temas aparte, no tienen nada que ver uno con el otro. La última parte la vamos a ver muy por arriba porque no tiene mucho sentido. El trabajo forzado existe, es una institución que está en el derecho laboral. El delito es obligar a alguien a realizar trabajos forzados. Hay trabajos que por el bien común te pueden forzar, se van forzados no porque te fuercen a hacerlo, porque te den un latigazo para que lo hagas, simplemente porque si no lo haces te sancionan. Por ejemplo, aquellos trabajos que en tiempo de guerra tiene que hacer la población para el bien común, por ejemplo. Esos son los trabajos forzados. El matrimonio servil es aquel matrimonio que se contrae a cambio de algo. No podemos obligar a alguien a contraer matrimonio porque se da algo a cambio. Esas son las dos cuestiones, ¿no? Que afectan obviamente la libertad de una persona. Pero nos vamos a focalizar en lo primero, que es lo más importante, y es lo que, por desgracia, sucede cada día, y si se pueden ver las páginas de Chusmerío van a ver que existe. No solamente en los ámbitos más clandestinos, sino también a nuestras propias, en nuestra propia cercanía. Bueno, todos sabemos que el artículo 15 de nuestra Constitución, ¿alguien sabe lo que dice? Tendrían que saberlo, porque si algún día alguien le dice, ¿querés ser mi esclavo? Y el artículo 15 dice, no, queda abolida para siempre la esclavitud en el Río de la Plata. Dice que Esclavos. Ahí está, ahí va. todos los esclavos que pisen Argentina van a quedar libres también. Perfecto. Y también que impone para aquellas personas que aún así intervengan en la compra-venta de una persona en ese estatus jurídico de esclavo. Es un crimen. Es un crimen, exactamente, María Belén, muy bien. Es un crimen. Entonces, esto, si bien la Constitución es de 1852, como ustedes saben, proviene de la Asamblea del año 13, la abolición de la esclavitud. Bonpade, entre otros autores, va a decir, bueno, igual el legislador penal incluye el término esclavitud y no debería incluirlo, porque el esclavo es un término jurídico, es una categoría, tanto en la antigua Roma como en el Virreinato del Río de la Plata. Ser esclavo era ser un no ciudadano, era una no persona, no tenía derechos, era una cosa que se traficaba, se vendía, se compraba, se dejaba. ¿Se entiende? Hoy por hoy ese estatus jurídico no existe. Entonces no puede haber esclavos, entre comillas, vamos a decirlo así. Pero cuando vamos a servidumbre, que la servidumbre como definición es una relación de servicio viciosa, viciada, ¿bien? Y habla de bajo cualquier modalidad, entendemos que el término es grande, es amplio. Por lo tanto, tenemos que definirlo de esa forma, no solamente como una relación de servicio viciada, sino como la completa enajenación de la personalidad de un ser humano. Es algo más que un dominio de hecho. Cuando hablamos de esclavos o de reducción a servidumbre, ¿qué pensamos? Alguien encadenado, ¿no? Nos viene a la cabeza eso. Y no es tan así. Es una enajenación de la facultad de decisión de la persona. Y reducir significa llevarla, extirparle esa facultad de decisión, esa facultad de determinarse, para convertirlo, o para darle, mejor dicho, el trato, la concepción de una cosa. Y con una cosa, el propietario, ¿qué hace? Lo que quiere. La vende, la compra, la desecha. Por eso hay algo más que un dominio físico. Hay un dominio completo de todas las esferas, la física y la psíquica. Eso es la reducción a servidumbre bajo cualquier modalidad. No nos importa si fue una modalidad de violencia, no nos importa si es una modalidad de fraude, y no nos importa si es una modalidad persuasiva. Lo que importa es que hay un desconocimiento total de ese atributo del ser humano que es la libertad, que es la dignidad,
para brindarle el trato de una cosa. No importa que le hagan realizar tareas laborales, que la haga simplemente con desconocer toda facultad de autodeterminación de esa persona, estamos reduciendo a la misma a una situación de servidumbre. Y eso es lo que el Código Penal prohíbe. Porque ya veremos si hay una intención de explotación, vamos a tener otro delito que es el de trata de personas. ¿Entienden? Que ya lo veremos más adelante. Pero lo que es importante es que entendamos lo que es la esencia de esto, que es el trato a la persona como si fuera una cosa. Los medios no nos importan, la situación no nos importa cómo la llamemos, porque la definición de servidumbre es una relación de servicio, una relación más laboral, de hacer esto, no hagas lo otro, si te vas te castigo, si te quedás no te premio, pero no puedes hacerlo, no te puedes ir, no puedes dejar de trabajar hasta que yo no te diga. O sea, sos una cosa. No tenés horas diarias de trabajo, no tenés tu descanso, no tenés tu sueldo, sos una cosa. Bien. Bueno. Yo les había dicho, ¿se entendió hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna duda? Tengo la cámara rota. Bien, sí, perfecto. Los que puedan hablar, hablen, porque si no, a veces no leo mucho. Entonces, si se entendió, perfecto, muy bien. Sigamos adelante con este mismo tema. Como les dije, el medio no importa. El medio para yo lograr la reducción a esa persona a la situación de servidumbre, o cualquier situación análoga en la cual desconozco los atributos de la personalidad de la misma, y en forma directa y evidente le amputo su libertad, vamos a decirlo así violentamente, estamos frente a una relación de servidumbre. La redujo, yo la traslado, la llevo de una persona libre, la convierto en una cosa. También está penado aquellos que recibimos una persona en esa situación y la mantenemos, no para liberarla, para mantenerla en ese estado. Bien, hay una persona que ya está reducida a esa situación, y bueno, como es una cosa, el anterior sujeto activo, el anterior delincuente que la reduce a servidumbre, me la traslada a mí, y yo en lugar de liberarla, ¿qué hago? Bueno, la mantengo en ese estado y lo uso en mi provecho. ¿Está claro? Esos son los dos verbos típicos. Reducir o mantener a la persona que ya está en ese estado de servidumbre, en esa situación de sometimiento total, de trato como si fuera una cosa. Como si fuera, no, la tratan como una cosa. ¿Alguna duda? Bueno. Profe, yo una duda. María. Hace un rato me perdí un poco cuando dijo que había una modificación por la cual las discusiones se zanjaron. ¿Vamos a hablar de la esclavitud en particular o de esa modificación? Porque me perdí ahí. O sea, se quiere decir Lo que pasa es que antes, María Belén, el artículo, no los ponía como sinónimos esclavitud y servidumbre. De hecho, no nombraba el término esclavitud. Entonces, ahora la norma, como bien vos lees, dice esclavitud o servidumbre, o sea, no nos importa. Ah, bien. ¿Entiendes? Ah, bien. No hay más discusión. Porque antes decía, no, esto es esclavitud, no es servidumbre. El Código Penal, principio de legalidad, dice servidumbre. Cuando lo que quiere decir el legislador con todo esto es, justamente, teniendo en cuenta, como siempre les digo, en todas las clases les voy a decir, no me voy a cansar de decirlo, tengamos siempre en miras el bien jurídico tutelado para saber qué es lo que está protegiendo el legislador o qué es lo que se tiene que afectar para el legislador. Entonces, cuando te habla de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, entonces cualquier modalidad de esclavitud o servidumbre va a ser cualquier modalidad en la cual uno dé o brinde un trato a una persona como si fuera una cosa, o sea, una enajenación completa de su facultad de decidir y sometida básicamente a las leyes del mercado, que son las leyes que
rigen las relaciones de las personas con las cosas. La compro, la vendo, la adquiero, me apodero de ella. Claro, ¿Bien? bien, Entonces, bien. la discusión sobre esclavitud o no esclavitud no tiene sentido porque esclavos, jurídicamente hablando, no existen más. Porque ya no existe, están prohibidos por la Constitución. Entonces, nos da igual llamarle esclavo, llamarle siervo, llamarle persona que está privada de su libertad en un taller clandestino. ¿Se entiende? Claro, Porque todas ellas son sujetos que no están reconocidos por el agente del delito, o sea, por el sujeto activo, como una persona, porque le está negando esa facultad, le está negando ese atributo personalísimo que es la libertad. Lo bien. está desconociendo, se lo está desconociendo completamente. Por Claro, no eso, importa el término que le atribuyemos. ¿cómo? No importa el término que le atribuyemos. No, a ver, es que lo que se trata justamente es de valorar el trato que se le brinda a la víctima. Claro. Bien, ahora vamos a entrar en un tema que sí tiene alguna polémica, para mí ya no la tiene más, pero lo tiene y nos va a ayudar mucho para cuando veamos trata, que la vamos a ver al final de todo, o la clase que viene quizá. Depende del tiempo. ¿A dónde estaba? Cuando habla de los medios, cualquier medio te dice el artículo, no importa el medio, ya sea violencia porque te amenazo, ya sea fraude porque te engaño, o persuasión. Y la persuasión justamente dicen, bueno, ¿qué pasa cuando hay consentimiento? ¿No? Hace mucho había una doctrina que decía, bueno, pero si consiente, porque no nos imaginemos a una persona que está 24 horas privada de su libertad ambulatoria. No nos imaginemos una persona que está encerrada en rejas, picando piedra. Hoy por hoy, la servidumbre, la esclavitud actual no tienen esas imágenes. Sí las hay alrededor del mundo las hay, pero en Argentina también la hay, pero no es lo más grave. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero consciente. Él o ella me dijeron que sí, yo le ofrecí trabajar en este taller clandestino, sin medida de seguridad alguna, que cada 5 días hay un accidente, en el cual pone en riesgo su vida, para el cual tiene que caminar 40 o 2 horas por día para llegar acá, porque gana 4 pesos la hora. Yo le ofrecí eso, no le dije, no lo obligué. Entonces, mucha doctrina dice, bueno, fue libre. Entonces, ahí lo que estamos hablando es que esa libertad ya no existe. Una persona que acepta ese trato no tiene libertad, ya tiene una voluntad viciada y el sujeto activo se aprovecha, toma esa voluntad. ¿Cómo se llama esa esencia? La vulnerabilidad. Ese es el eje de todos estos delitos, la vulnerabilidad de la víctima. En el delito de trata pasa lo mismo. ¿Se entiende? Hay una vulnerabilidad que implica que esa víctima ya no es libre al momento de recibir la propuesta. Muchas veces las propuestas no llegan de forma violenta o de forma engañosa, llegan totalmente amigables. Mira, yo te ofrezco esto. Total, no tenés otra cosa. Entonces, ahí está el quid de todo esto, lo nuclear de todo esto, que es la vulnerabilidad de la víctima, en la que está sometida la víctima. El sujeto activo conoce esa vulnerabilidad y se aprovecha de ella. Y la lleva o lo lleva a un lugar donde no tiene libertad, porque básicamente no le queda otra que estar 14, 15, 20 horas cosiendo billeteras falsas, porque no le queda otra por 2 pesos y poniendo en riesgo su vida. ¿Qué libertad tiene alguien que acepta eso? Como aquella persona que acepta cambiar de país por un trabajo esclavizante en este, o en otro. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué el consentimiento nunca sería válido? Para gran parte de la doctrina es así. Una muy pequeña parte habla de que el consentimiento bajo ciertas circunstancias sería válido. Yo
lo veo muy pocas, serían casi de laboratorio. Pero una persona que está en una situación de vulnerabilidad extrema y hay un sujeto que se aprovecha de esa vulnerabilidad para llevarla a un lugar donde básicamente le brinde ese trato de cosas porque le paga nada, la somete a riesgos, la somete a un servicio que es de provecho para esa persona, y bueno, ahí vamos a tener otra cosa, vamos a tener trata de personas, pero yo lo estoy tratando de que vean cuál es la esencia de todo esto, que es la vulnerabilidad de la víctima. No veamos que van camiones por la calle subiendo gente, la privan de su libertad, nadie dice, no, hoy por hoy la esclavitud de este siglo pasa por ese lado, pasa por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad, de desesperación de las personas que no pueden decir que no, porque no tienen otra alternativa. ¿Se entiende? Profe, Sí. acá en Argentina hace poco salió un caso famoso a raíz de la cuarentena que no sé si encaja, que es el de Nicole Neumann, No, que tengo uno mejor, tenía, Tengo que uno mejor. tenía, no sé, claro, No, yo no. lo que no entiendo, ¿ese puede englobar acá en Mira, digamos, lo que estamos hablando? El de Nicole, como muchas cosas de Nicole, no tengo ni idea qué pasa por su vida, pero bueno. A Poroto Agüero lo conozco porque es de acá de Mar del Plata. Pero. No, Agüero no, ¿cómo se llama? Poroto cuánto. Ay, me confundí. El Kun Agüero no. ¿Cómo Ah, se llama el ex marido de Nicole? Cubero. Cubero. Cubero, Cubero, perdón, Cubero. sí, Cubero, Cubero. sí, perdón, Penal 2.3 Cubero igual. Perdón, ¿quién es Penal 2.3? Cubero, Poroto Cubero, sí, a Poroto Cubero lo conozco de vista, pues amigo de un amigo mío. Pero más que eso no conozco, de Nicole y de cuando cantaba en una serie que yo miraba cuando era adolescente que se llamaba Amigobios. Bueno, en fin, cosas que algún día si me juzgan por algo puedo decir que soy inimputable. Pero bueno, no conozco el caso de Nicole, sí, más o menos lo he escuchado, pero el otro día, mirando noticias en un portal de noticias, veo otro caso, no voy a dar los nombres, por una cuestión que no importa académicamente, pero fíjense cómo vemos hoy esta reducción a servidumbre. Un caso en el cual hay una persona que presta servicios, relación de servidumbre, relación de servicios, en un hogar. Entonces, durante la cuarentena, esa persona permaneció en ese hogar. Eso es lo que los vecinos advierten y se quejan. Entonces, esta pareja de famosos por, ¿cómo decirle? Para que darles pistas, no los voy a nombrar. Famosos por elevación, porque la famosa es la hermana de uno de la pareja y ellos, bueno, una es más o menos famosa y el otro es el hermano de él. Entonces, hablaban de que la persona que trabaja con ellos estaba ahí porque ella decidió quedarse ahí. Hasta ahí todo bien, a ver, estoy trabajando, elijo para pasar la cuarentena estar ahí, me parece que hasta ahí todo me cuadraba. Pero en un momento yo lo estaba mirando ya, no buscando nada para traerles a ustedes a colación. Pero así como Micaela encontró lo de Nicole, que después, si hay tiempo, está bueno que lo comentes, para así lo sabemos todos, el señor de la pareja dice, no, ella vive acá hace 10 años. Y ahora que está de novia, bueno, antes de la pandemia que está de novia, si quiere, así, tal cual, si quiere, los fines de semana puede irse a la casa del novio. Y si me quiere el lunes, y si me quiere el martes, y lo dijo, si quiere, la dejamos, sí, pero que conste que hace 10 años que vive acá. No sé, a mí sí me dicen, en un lugar, mira, te podés ir el sábado y el domingo nada más. ¿Qué? Me voy cuando se me canta la pelota, perdón, ¿no? Me voy cuando quiero. Después, si mis servicios no quieren que los contrate porque la condición es privarme de mi libertad, porque entiéndalo, no hay ningún trabajo de 24 horas en Argentina, en ningún país. Si hay trabajos que por ser función pública no tiene que estar a disposición las 24 horas, más allá del turno del trabajo. Pero ¿entienden la gravedad de la situación? ¿Entienden que hoy no tenemos que buscar al esclavo
atado en el campo tirando de un arado. No, fíjense cómo en un country lo encontramos. Una persona que si quiere salir un jueves no puede salir. Quizás un malentendido. Yo esto lo saco desde el punto de vista académico, analítico. Una persona dijo, no sé, Tomás, yo no... Se dice el pecado y no pecador. Ahí Penal 2 ya lo infiere, porque yo no lo dije. Pero bueno. ¿Ves? Esas cosas las saben, las van a saber siempre. Después, cuando les pregunte por qué y tipifíquenmelo, no lo van a saber. Y eso es lo que me importa a mí para el parcial. Cuando estudien internacional privado van a estudiar casos de muchos nombres graciosos. Todos nos acordamos los nombres graciosos de internacional privado, pero no nos acordamos de los casos. Eso también se los doy como consejo. Pero sí, es el caso de Catherine Fulop, que tampoco lo puedo juzgar porque lo desconozco, pero sí ese dicho de, imagínense, ¿qué les parece? Si quiere, sábado y domingo puede salir. ¿Qué les parece eso? Horrible. Horrible. Profe, pero ahí está lo que decías de la persuasión, ¿no? ¿En qué sentido, Jazmín? Claro, o sea, la están reteniendo, pero le dicen, vos o sea, vos quedate todos los días y hacé todas nuestras tareas, pero vas a poder salir los fines de semana. Pero los otros días vas a estar encerrada. No le Trabajar. dicen eso. Es que ahí está, Jazmín. No le Pero, dicen eso. no, claro, es como más Hace oculto. hace 10 años que trabaja acá, vive acá, y por ahí la persona es feliz. No digo, yo no digo eso. Tampoco conozco el caso. Tampoco sé si le dijeron no puede salir. Pero cuando le dicen, no, vos podés salir tal día, puede salir, ya puede dormir donde quiera. A ver, yo tengo que realizar tareas domésticas en una casa, en un hogar, por ejemplo, sin empleo doméstico, y no son 24 horas. Nadie puede realizar una tarea de 24 horas. No es legal. Bien, desconozco, yo no soy un abogado laboralista, pero entiendo que hay principios que no pueden ser ignorados. Entonces, supongo que más allá de que todo esto parte de una relación afectiva, de confianza, de 10 años de vivir, como dijo la nombrada ahí en el chat, es familia. Pero es una persona adulta, por más que sea familia, yo si un tío viene a pasar unos días de verano acá a mi departamento, yo le digo, bueno, sos familia, te quiero, hermano, tío, ya tenés una edad, si querés salir, salís conmigo, o si querés salir, salís los fines de semana solamente, pero si no te quedás acá en casa. Es familia, pero no le puedo impedir que salga. Yo trato de que mis padres, que son adultos mayores, como se dice ahora, no salgan tanto, pero no me dan bola. No los puedo encerrar en la casa. No los puedo amenazar. Aunque mi deseo sea que se cuiden más. ¿Entiende? Entonces, miren y estén muy atentos y atentas a todas esas cuestiones, porque pueden captar casos, como dijo Micaela de Nicole, que si hubiera tiempo, Micaela, contentísimos que, mira, por ahí la próxima clase, vean, si ustedes ven cosas, sobre todo en estos delitos que estamos viendo contra la libertad, alguna noticia que no tiene nada que ver con eso, pero lo captan de esa forma, tráiganlo, porque es la mejor manera de aprender también. Entonces, si por ejemplo, pongámoslo en abstracto, una persona vive en una casa, realiza tareas, porque si sale de esa casa, ¿a dónde va a ir? ¿Tiene otra alternativa? ¿Dónde está esa libertad? Pongámosle. En su momento ingresó a vivir a esa casa, como decían, no tenía nada cuando vino a este país, bueno, la acogimos en nuestra casa, le dimos un hogar, perfecto, no está mal eso. Pero eso no te da autoridad para tener a la persona todo el día trabajando ahí y no permitirle salir. O decirle, vas a salir tal día. ¿Se entiende cómo no tenemos que buscar esto en
en un sótano de gente escondida. No, esto está más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa es que lo naturalizamos, en muchos casos. Como así tampoco, cuando veamos trata de personas, tenemos que atarnos al concepto, porque todos, por ejemplo, si yo mañana los invito, no se puede, a mi casa, a tomar un té con escones y masas finas, pero mi finalidad es de proponerles un trabajo en el cual yo los voy a explotar, ya por recibirlos, ya estoy cometiendo el delito de trata de personas. Entonces, pero ustedes van a tomarse el café con masas finas, el té y los escones, y me van a decir, no, mira, hermano, no. ¿Por qué? Porque su situación de vulnerabilidad no es tal, no están en esa circunstancia. Entonces, cuando analicemos el tipo de trata, lo vamos a analizar desde el punto de vista de la razonabilidad de aplicación del mismo, para que no haya una sobreinclusión de figuras. Acá lo mismo, tenemos que entender lo que es la vulnerabilidad, entender lo que es la enajenación de la personalidad en todo sentido. No solo que estés picando piedras, sino también que estés durmiendo en un lugar y que no te permitan salir. Porque saliste sanción, te quedas sin trabajo. Uy, imagínense, no lo sé, no se habló de eso en la entrevista esa. Tampoco la vi toda, vi 2 minutos nada más, porque no me interesaba. Pero cuando escuché eso, dije, uy, lo voy a llevar a la clase este tema. Veo que también otros lo han visto. Muy bien. Me imagino que por Tomás acá lo vio también por cuestiones académicas. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Es así. El caso del fútbol. Están todos con COVID y se los llevan a otro país. ¿Y el que no quiere ir? Hay muchas cosas acá, ¿eh? La libertad tiene mucha sensibilidad para tratarse. Y es un bien En ese jurídico. caso, profe, ¿se encuadraría la ¿Cómo? servidumbre? En el caso justo que acaba de mencionar, el caso de Boca, ¿se encuadraría la servidumbre de los Yo no dije jugadores? Boca, ¿eh? Yo no dije Boca. Ah, sí, pero bueno, está el problema que no, No del quiero problema con hablar Paraguay. no quiero hablar de equipos, porque si no también esto es seguir en sensibilidad. No sé si encuadraría. No sé si encuadraría. No lo sé, no lo analicé. Claro, Pero se los dejo a ustedes que lo hagan. Piénsenlo. Quizá no. Pero piensen que yo soy un jugador de fútbol profesional. Trabajo básicamente con mi cuerpo, un cuerpo entrenado, un cuerpo saludable. Si estoy enfermo, básicamente a ley el trabajo que dicen cualquier persona enferma no puede realizar un trabajo, sino que se tiene que recuperar para poder realizarlo óptimamente y eventualmente no transmitir su enfermedad si es contagiosa. Ya veremos enfermedades contagiosas para la próxima segunda parte en el ámbito laboral, que es el equipo en este caso. Pero si aún así yo te agarro y te digo a jugar, porque no te queda otra, bueno, Profe, igualmente debe ser consensuado, no creo que sea algo unilateral del club, digamos, en ese caso. y ahí obviamente Tomás, todo está consensuado. Si no fuera consensuado, imagínate, en ese ámbito los quilombos que se armarían, ¿eh? No estamos hablando de gente que está viviendo al lado de un riachuelo y no tiene con qué comer. No voy a calificar al futbolista como un ser vulnerable, pero no por eso no tiene que dejar de tener la protección de las leyes, porque estás enfermo y no Claro. quiero que tengas que arriesgarte. Me parece, eso es una cuestión personal. porque Está justo muy recordé un el caso, tema igual. profe, justo igual, pero al principio de la cuarentena, cuando todavía estaban los partidos y se estaba medio como obligando a los equipos a jugar igual y ya había protestas y todo, y en Turquía me acuerdo que un jugador se negó a jugar y justamente por negarse a jugar y no presentarse, lo echaron del equipo. Por eso No, me viene a la están mente. habiendo muchos casos a nivel mundial de eso, y sería, a ver, lo primero y principal es ver la figura jurídica que lo engloba. Pero entiendo que no deja de ser una enfermedad común a cualquier otra, más allá de las características que tiene el COVID, que es una enfermedad incurable a día de hoy, una enfermedad contagiosa a día de hoy. Y desde el punto de vista penal, el conocimiento de tener una enfermedad contagiosa e incurable
y ese conocimiento a veces es la base del dolo. Si yo me inserto en un ámbito donde los puedo contagiar, porque estoy jugando al fútbol, estoy compartiendo entrenamiento, estoy compartiendo muchas cosas, puede ser delictivo también. Entonces, es muy complejo de estudiar, pero sí, quizás. Toda esta nueva situación, este nuevo escenario mundial, y nos está dando muchas cosas para pensar. Pero bueno, ahí abierto lo dejo. Lo que importa, ¿se entendió lo que es el estado de servidumbre? ¿Se entendió lo que es esa vulnerabilidad, que es la base de todo esto? Porque es muy sencillo, una vez que entendemos el estado de servidumbre, bueno, acá tenemos una servidumbre, acá tenemos otra, pero el caso de Nicole, que no lo conozco, o el caso de Catherine Fulop, quizá también sean casos para estudiarlos. Si hay una reducción o no a servidumbre. Los tenemos que estudiar porque los desconocemos, no sabemos. A mí me hizo ruido eso, si quiere irse el sábado y domingo, puede irse el sábado y domingo. O sea, yo intuyo que los otros días se podrá ir también, me imagino que no se lo van a prohibir. Pero si se lo prohibieran, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. No acusar a nadie, por favor, porque por ahí la señora esta puede irse cuando quiera. Pero cuando yo escuché eso, dije, uy, que los otros días no se puede ir. ¿Se entiende? Entonces, esas son las cosas que ustedes les tienen que hacer ruido cuando estudian un tipo penal. Bueno, ver la realidad, ver noticias, ver sucesos, ver hechos. Al fin y al cabo, nosotros estudiamos hechos humanos, y tratar de tipificarlos. Siempre viendo el bien jurídico, libertad. ¿Qué es la libertad? Ya lo estudiamos, lo que es la libertad, esa facultad de autodeterminarse de la persona, de trasladarse, de decir qué hacer y qué no hacer. Bueno, ¿acá se afecta la libertad? ¿O no se afecta? Bueno, lo vamos viendo. En el caso de los jugadores de fútbol, aunque sea consentido, ¿por qué es consentido? ¿Porque lo dijeron que sí o porque le dijeron, mirá, si no vas, esta cláusula te la ejecuto y tenés que pagarme no sé cuánto? Ojo. Bueno, habrá que ver. Siempre conociendo. Obviamente no se puede juzgar si uno no conoce todas las circunstancias. Mañana juega Racing, ¿no? ¿Hay alguien de Racing? No juega hoy, a las 5. Hoy, es verdad, hoy a las 5. Bien. ¿Vos sos de Racing, Tomás? No, no, de River. De River. Bien. ¿Hay alguien? No hay nadie de Racing, ¿no? Mala suerte. Mala suerte para ustedes, quiero decir. Pero bueno. Vamos al artículo 141. ¿Se entendió esto? Sí, profe, yo entendí. Solamente María Belén entendió, el resto no entendió. ¿Se entendió? No, sí, profe, se entendió claro. Sí, pero Ahí se estoy, entendió. ahí estoy Sí, leyendo profe. los comentarios. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, avanzamos a otro tema. Artículo 141. Esta es la famosa privación ilegítima de la libertad. ¿Cómo se habló de este tema en los últimos meses? Por Dios. Gastado estuve. ¿Cómo han cambiado las cosas? Miren, el primer práctico que mandé el cuatrimestre pasado, hice un par de preguntas y todos los alumnos, todos los estudiantes lo relacionaron con la problemática del COVID. Yo preguntaba otra cosa. Pero respondían como, ponía un caso de una persona que iba por la calle, a tal hora, el policía lo detenía. Entonces, todos decían, está bien, porque está violando las normativas del COVID y el aislamiento. Recién comenzaba todo, estábamos todos contentos, estaban en casa y insultábamos a los que iban por la calle. Un día yo a mí pasando el perro metido en un balde de agua, bueno, no importa. Sí. A ver, en aquel momento no me reía, ahora me río, pero la verdad hay que estar enfermo. Pero bueno, todos, absolutamente todos se fueron de lo que estábamos explicando y se metió en algo que ni siquiera habíamos explicado, pero que lo habían escuchado en la tele. Pero aparte con odio, al pobre hombre que yo puse en el ejemplo, lo odiaban. ¿Viste? Este que está violando el COVID y tendrían que explicarle esta pena en concurso real. Y yo, ¿dónde sacan todo esto? Pero bueno, aclarado, creo que ahora no pasaría, pero bueno,
Ya lo vamos a explicar, los artículos 202, 203, 204, 205, lo vamos a ver en la segunda parte. Y lo que sí está bueno es que durante todo este tiempo se ha hecho mucho desarrollo doctrinario de esos artículos, y eso ayuda mucho. Bueno, el artículo 141 dice lo siguiente: será reprimido con prisión o reclusión de 6 a 3 años el que ilegítimamente privare a otro de su libertad personal. Esto es una figura residual. ¿Qué significa? Se aplica cuando no se pueden aplicar otras. Porque si hay una persona privada de su libertad porque está reducida a servidumbre, por el principio de especialidad del concurso aparente de delitos, se resuelve aplicar el injusto mayor, que sería el de reducción a servidumbre. Entonces, cuando tenemos una privación ilegítima de la libertad, tenemos justamente que analizar nuevamente lo que es el bien jurídico, que ya lo sabemos, y ver que en este caso la definición nos habla de que hay un sujeto que deliberadamente pone un coto a la libertad de autodeterminación de esa persona. En este caso, en la faz física, en la faz ambulatoria, en la faz locomotiva. No permite que esa persona tenga libertad de movimiento de un punto a otro. ¿Se entiende? Ya sea porque el caso que a mí más me gusta es un caso también de la vida. Por ejemplo, ustedes van al departamento de un amigo o una amiga, no me importa en qué carácter. Se van a estudiar, o se iban a estudiar porque ahora no se puede. Se iban. Bajan, y la típica, tranquilo que el portero te abre. ¿No? Me ha pasado que me han llamado que el portero, no, si no sé quién sos, no te abro. Bien. Bueno, eso, que es muy común, yo entiendo que el portero no quiera permitir ingresar a alguien porque ya estaríamos en otro tipo de delito, que es el de violación de domicilio, pero cuando una persona quiere egresar, no hay ninguna norma que impida que una persona egrese de un domicilio. Todo lo contrario. Es un derecho. Entonces eso de, no sé quién sos, te dejo acá adentro, dejar acá adentro e impedir el movimiento de una persona, es una violación de la libertad. Hay un cercenamiento de la facultad de movimiento. Lo pongo como un caso porque los casos del manual son muy sencillos, pero en este caso pasa. ¿Se entiende? O cuando, por ejemplo, hay una persona que es dejada en un lugar por más tiempo, por un tiempo prolongado. Por ejemplo, te encierran en una habitación. O estás en la calle y dos personas que no te conocen de nada se aparecen y, pretexto de una discusión, no te dejan moverte. Vos te querés ir, me quiero ir de acá. No, no, vos tenés que aclararme este tema primero. Ah, iba a decir el del colectivo, pero el del colectivo es un tema. Ahora lo aclaramos, el del colectivo, Andrea. ¿Entienden? Esta privación de movimiento, esta privación de la facultad de decir dónde voy, dónde no me quiero quedar, ¿se entienden? Puede ser incluso parcial. Si a mí, por ejemplo, me sujetan las manos con unas esposas, estoy privado de mi libertad, aunque pueda trasladarme. Todo lo que sea cercenar la libertad de movimiento del cuerpo, aunque sea parcialmente, es privación ilegítima de libertad. El caso del colectivo. En el caso del colectivo sí hay una privación ilegítima de libertad cuando se pasa una paradita. Pero se aplica lo que se llama la doctrina del principio de insignificancia. Por eso, la doctrina mayoritaria dice tiene que ser un plazo prolongado. Un plazo que sí se entienda que se afectó ese interés jurídicamente tutelado, ese valor que es la libertad de autodeterminación. Si el colectivero te deja dos paradas después, durante ese periodo que no pudiste descender, sí estás privado de tu libertad.
Es como el caso del portero. Si el portero tiene una discusión y de esa discusión se zanja y te abre, no hay una privación de la libertad. Pero si te deja ahí adentro, sí la hay. Ya principio de insignificancia, los manuales de derecho penal parte general lo van a ver. O principio de bagatela, que es procesal, pero no importa. O sea, la afectación al bien jurídico no es grave. Por lo tanto, el derecho penal, principio de mínima intervención, no lo trata. Pero sí, el ejemplo del colectivo es un ejemplo claro, pero se aplicaría en este caso el principio de insignificancia, siempre que sea una sola parada. Si el colectivero deliberadamente te deja 10 paradas, bueno, ahí tenemos una privación ilegítima de la libertad. ¿Se entendió? Todo aquel que de alguna manera coarte la facultad de moverse de una persona, ya sea total o parcialmente, porque evite que egrese un lugar por mantenerla en un lugar, está privando a alguien de su libertad. Como voy a la comisaría a hacer una denuncia. Me quedo en la denuncia y me dice, se tiene que quedar hasta que venga el comisario a tomar la denuncia. Bueno, me voy a mi casa. No, no, usted acá no puede salir. ¿Por qué? No, porque así nos hacemos, usted tiene que venir y tiene que estar acá. ¿Pero por qué? Usted se queda hasta que venga el comisario y le toma la denuncia, pero si voy a denunciar, no estoy denunciado, no soy el delincuente, presunto delincuente. Ah, bueno, pero quédese porque si no después no lo encontramos más. Así, ¿eh? Pasa. Es una privación ilegítima agravada por funcionario público. Ahora lo vamos a ver. Siguiente delito es ese, pero ¿se entiende lo que es la privación ilegítima de libertad? No hay ninguna norma que autorice a que a mí me prohíban desplazarme. Me prohíban hacer uso de esa facultad de autodeterminarme dónde estar, dónde ir. Eso es la libertad de movimiento, autodeterminarme dónde me quedo y si me quiero ir, me voy. A todo esto, por ejemplo, imaginémonos que bostezarían todos como están bostezando, en la clase presencial, en la facultad. Ustedes se levantan y se van. ¿Yo podría evitarlo? Hay profesores que cierran la puerta con llave. Yo los he tenido. Es terrible eso. ¿Eso es privación ilegítima de libertad? ¿Un profesor que cierra la puerta con llave? Sí. Penal 2 es el más valiente. O la más valiente, no sé, desconozco género, pero no importa. Es el o la más valiente. Y si es un robot, está muy bien programado, ¿cierto? Acierta. No, y si te abre, no, claro. Si te abre Andrea, no. No, si te abre, no. Pero si te dice, por ejemplo, yo te abro, pero vos sabrás lo que vas a hacer de tu vida, porque si salís de acá, no vuelves a entrar. Ha pasado, yo lo he visto cerrar la puerta y no es que te abre si quieres salir, nadie se animó a salir. Y hay una amenacita, ¿no? Sí, sí, una amenacita. Y no es justa. Y no es justa. Ojo que la amenaza sí es, mirá, te tengo que poner ausente y con el 70% de asistencia no llegarías. Ahí la amenaza es justa. Todos los casos hay que analizarlos puntualmente, pero entiéndame, el caso que yo ponía burdo es, te cierro la puerta, no puedes salir. Te encierro en tu habitación porque no quiero que vayas a tal lugar y tampoco puedes salir. Es una privación ilegítima de la libertad. Elemento normativo, muy importante. Repaso, elementos descriptivos de un tipo son aquellos que se pueden observar y apreciar a través de los sentidos descriptivos, normativos, aquellos que se pueden definir a través del conocimiento, a través de los sentidos, perdón, a través de las interpretaciones de la ciencia. Por ejemplo, normativo es todo elemento en el cual tengo que ir, por ejemplo, a una definición del diccionario, ilegítimamente, por ejemplo. Ilegítimamente es cuando aquella privación de libertad
no se realiza en el marco de la normativa legal. Entonces, hoy por hoy, si alguien nos dice, por una cuestión de salud pública, el presidente decretó en marco de necesidad de urgencia que todos los argentinos que nos tengamos una tarea esencial, tengamos que quedarnos en nuestra casa, la privación esa de libertad no es ilegítima. Porque la Constitución faculta al Ejecutivo a hacer esas cosas, al tomar esas medidas de carácter político. Lo mismo si el Ejecutivo Municipal determina que no podemos, por una cuestión de salud pública, o sea que es superior a cada uno de los individuos, no concurrir a nuestras playas, no es una privación ilegítima de libertad. ¿Es una privación de libertad? Sí. ¿Quién lo duda? No te están permitiendo trasladarte. ¿Pero es ilegítima? No. Desde el punto de vista legal. Después, si es correcto, si está acertado o no la medida, es otras cosas. Eso es otro tipo de materia que excede al derecho penal. Pero en principio, para que ese elemento normativo de ilegitimidad se cumpla, y no tiene que haber ninguna norma que la autorice. ¿Se entiende? Una persona que está presa en prisión preventiva, ¿está privada de su libertad? Sí. ¿Está ilegítimamente privada de su libertad? No, porque lo dispuso un juez. Siguiendo todas las normas procesales correspondientes. ¿Se entiende? Tiene que ser ilegítima la privación de la libertad para que sea delito. ¿Se entendió todo? ¿Alguna Sí, duda? perfecto. Profe, yo tengo una pregunta, por ahí no viene muy a caso, pero la hago igual. ¿Es de Nicole? ¿Qué? ¿Es de Nicole? No, no. No. Con todo el tema, porque hablamos siempre de la libertad física. Y por ejemplo, con el tema de la libertad de opinión, o temas que están, por ejemplo, en Estados Unidos está muy candente el tema del free speech y todo eso. No sé si tiene algo que ver. Free speech doesn't mean free of speech. Pero entonces, no no sé si encuadra acá o es otra cosa. No, es otra cosa, no, es otra cosa. Ahora estamos viendo el delito de amenazas, vimos, el delito de coacción, que hacen a la faz psíquica de la libertad. Después tenemos los delitos, como estamos viendo ahora, de reducción a servidumbre, que hacen a la faz tanto psíquica como física. El delito de privación ilegítima de libertad, que hace a la faz física. Ahora vamos a ver el delito de privación de libertad agravada, porque perdón, el delito no es un agravante, el delito de privación de la libertad realizado por un funcionario público, que es un tipo especial, un delito especial propio. Acuérdense que tenemos delitos especiales propios y delitos comunes. Dentro de delitos especiales propios, pero en delitos especiales tenemos los propios y los impropios. Propios es cuando, para realizarlo, las condiciones que sea funcionario público, e impropio es para que cuando se agrava, tiene que tener una condición especial. No de funcionario público, cualquier condición que marca el tipo penal, quiero decir. Perdón, ahí me equivoqué yo. El delito de privación de la libertad por funcionario público es un delito autónomo, no es un agravante de la privación de la libertad. La privación de la libertad tiene sus agravantes en el 142. Y es muy importante que los estudien. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces, cuando veamos secuestro coactivo, que es el último delito que vamos a ver hoy, también tiene otros agravantes. Algunos coinciden y otros no coinciden. Entonces por ahí la trampa va en tal delito se agrava por tal cosa, y por ahí tienen que saber cuál es el verdadero. ¿Se entiende? Si esto no lo entendieron, es malo, ¿eh? Estudien los agravantes, ¿sí? ¿Eh? Cualquier duda que, a ver, aclaro, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, ¿eh? No por acá, sino por el chat, por ejemplo, cuando están estudiando. Les agradezco que no lo hagan 2 días antes del parcial. No, porque preguntan todos 2 días antes del parcial y es una locura. Vayan preguntando y se les responde, no hay ningún problema. No hay drama, gente que ha cursado con nosotros sabe que incluso hasta podemos llamarlos y darles una respuesta porque están muy dubitativos y preferimos invertir el tiempo ahora
y realmente que puedan estudiar bien, que puedan estudiar con tranquilidad. Entendemos que esta situación de pandemia es compleja para estudiar, es compleja para adquirir los conocimientos, es compleja para enseñar, pero bueno, tenemos que poner un poco el esfuerzo todos, no solamente los estudiantes, sino también los profesores. Voy a leer por arriba las agravantes de la privación ilegítima de libertad. Bueno, dice 142. Se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza. 2. Si el hecho se cometiere en la persona del ascendiente, de un hermano, de un cónyuge o de un individuo a quien se deba respeto particular. Eso del individuo a quien se deba respeto particular, no hay definición alguna que me convenza. Algunos dicen que tiene que ser el maestro, el tutor, o sea, no lo entiendo. ¿Por qué al maestro, al tutor y al profesor de derecho penal no? No entiendo. No entiendo a qué se refiere y como por tanto creo que es una manda que viola justamente el principio de la legalidad del ex certa, no se entiende a qué se refiere. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay un caso que a mí me pasó cuando vean el delito de encubrimiento, incluso hasta los delitos de robo, hay lo que se llama una excusa absolutoria, que habla cuando es cónyuge, ascendiente, descendiente, etcétera, o amigo íntimo, no se aplicará la pena. ¿Bien? Tuvo un caso de encubrimiento donde un sujeto mata a otro y llama a su amigo del alma de toda la vida para que lo pase a buscar con su camión, no sabiendo lo que había hecho su amigo. Su amigo tenía en una valija un fiambre todo trozadito, así, y lo mete ahí. Bueno, después cuando abren la valija se dio cuenta que estaba muerto ahí. Bueno, lo entierran. Mal, lo entierran, ni lo taparon. Bueno, la cuestión que, más allá de toda la discusión procesal de prueba, etcétera, etcétera, la última discusión era, mira, son amigos, no le podés aplicar. Amigos de toda la vida. De hecho, tenían una amistad muy particular. Se juntaban desde chiquititos a drogarse juntos, en privado, etcétera, etcétera. Era su vínculo. Y eran las dos personas que más confianza se tenían mutuamente, reconocidos por las familias y demás. Lo gracioso es que uno, cuando habla de amistad, no todas las amistades son iguales. Entonces, quien juzgó el caso, dice, si bien hay un vínculo, no se puede hablar de amistad, porque la amistad implica viajes, implica padrinazgos, implica negocios en común. Literal, está en una sentencia, no hay problema, lo puedo decir. Yo decía, mierda, yo con mis dos mejores amigos, bueno, de uno soy padrino del hijo, pero ni en pedo tengo un negocio en común. Ni loco, no, tonto no soy. Y segundo, si me voy de viaje con ellos, las veces que me he ido de viaje casi me mato. Entonces no volvería a irme de viaje. ¿Qué es eso de poner? Claro. Para mí la prueba más grande de la amistad es, mirá, liquidé un flaco, ¿a quién llamo? Y a mi amigo, para que me ayude. Pero bueno, fíjense que hay muchas cosas que, más allá de, uno dice, el concepto de amigo está muy claro, y después un juez dice, no. Para mi amigo es salir en el Facebook, en el Instagram, y con viajes y hashtags. Bueno. Me divertí mucho haciendo el recurso de casación de esa sentencia, la verdad. Porque da para reírse. Me faltaba un poco Diego Capusotto ayudándome detrás. Pero bueno, era así. Bueno. La persona a la que se debe el respeto particular, dejo que lo lean de los manuales que tengan, van a ver que no les va a aclarar nada. Ahí está la habilidad del abogado en decir, mira, a esta persona sí le debo un respeto particular. ¿Por qué? Porque lo ayudó con esto, lo ayudó con lo otro. Hay un respeto particular, debería haber una gratitud particular. Bien, no creo que sea algo objetivo. Al maestro sí y al no maestro no. 3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importe otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. Este es el 3. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. Acá hay una simulación de autoridad pública.
Y el 5, si la privación de la libertad durare más de un mes. ¿Entendió? Bueno, estudienlos cada uno, si tienen dudas me preguntan. Vamos a el 144 bis, inciso primero ahora, que es muy sencillo, ya entendimos lo que es la reducción a servidumbre. Ya sabemos lo que es el bien jurídico de libertad. Ahora vamos a ver cuándo la privación de la libertad la comete un funcionario público. Tenemos que, como agravante de la privación de la libertad, la figura básica, tenemos a la simulación de autoridad pública, no al funcionario público, a la simulación de autoridad pública. Entonces, el 144 bis dice lo siguiente: será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo el funcionario público que, esto es muy importante, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, privase a alguno de su libertad personal. Entonces, acá es muy importante. Tenemos una privación de la libertad por un funcionario público, pero no por el solo hecho de ser funcionario público, sino en el marco de una actividad funcional, abusando de la misma, o sin obedecer, sin atender las prescripciones que la ley impone, porque la ley nos dice, nadie podrá ser arrestado sino en virtud de resolución escrita por autoridad competente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo puede un funcionario público privarnos de nuestra libertad? Básicamente, en todos los supuestos que la ley nos así lo indica. Este es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Les voy a dar algunos ejemplos, si quieren anótenlos, para que lo sepan. Pero esto arranca en el artículo 149, donde se dispone el arresto. Que el arresto no es una medida, como les suena a la cabeza, de lo llevo preso. El arresto es cuando hay una investigación porque ha habido un delito y la policía que está en el área no puede determinar quién es testigo, quién es partícipe, puede mantener a las personas ahí hasta tanto se realicen las preguntas pertinentes o las diligencias pertinentes. Siempre con debida notificación al fiscal de la causa y al juez también. Eso es lo que dice el 149. Después, el 153, este es el caso más común, donde hay muchos grises, es el de la aprehensión. La aprehensión es justamente cuando un policía, un miembro de las fuerzas de seguridad, observan, porque la aprehensión habla de la flagrancia es cuando se ve un delito en proceso de comisión o una conducta que aparenta ser un delito en proceso de comisión. Bueno, en ese caso, el policía tiene el deber de aprehender a esa persona, de aprehender o de detener en sentido no estricto, porque la detención es otra cosa, y una vez aprendida, dar conocimiento de ello al fiscal de turno. Y el fiscal de turno le va a decir lo que tiene que hacer, porque seguramente hablará con el juez de garantías o tomará otra disposición. Bueno, entonces, ¿cuándo se da la privación de la libertad ilegítima por parte de un funcionario público? Cuando, en un marco de una actuación funcional, no respeta estas normas. Entonces, si yo aprendo a alguien por la calle y no estaba realizando una actividad que prima facie, o sea que en forma evidente aparente ser un delito, estoy deteniendo a alguien, privando a alguien de su libertad de forma ilegítima, siendo funcionario público yo. Es un delito especial, propio, solamente lo puede cometer un funcionario público. ¿Se entiende? Delito especial propio solamente lo puede cometer una figura cualificada, en este caso el funcionario público. Los delitos contra las personas, el artículo 80, inciso primero, solamente lo pueden cometer el ascendiente, el descendiente, el conviviente, son delitos especiales propios. ¿Se entiende? O abusando de su función. Por ejemplo, un policía tiene la facultad de verificar la identidad de las personas, pero no en todo supuesto. Tiene que haber un operativo, no puede ir por la calle, bueno, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. Tiene que haber en el marco de un operativo que no sea aleatorio. Bueno, estoy
verificando todas las personas que pasan por acá. Detengo los vehículos, verifico. Bueno, si yo hago uso de esa facultad, estoy abusando de mi función también. Porque estoy saliendo del marco en el cual se me permite. ¿Se entiende? Una privación ilegítima de libertad por un funcionario público es aquella que se realiza en el marco de una actividad funcional, o sea, propia del funcionario público, del policía o del personal del servicio penitenciario, que priva a alguien de su libertad, pero sin observar las formalidades legales que tiene para realizarlas. No hay una orden de un juez, no hay una flagrancia delictiva, o sea, no hay un delito en curso en la vía pública. ¿Se entiende? O sea, voy con el patrullero, subo a alguien del patrullero y me lo llevo, hay una privación de la libertad agravada por ser un funcionario público. ¿Se entiende? Es exactamente la misma conducta que el 140, pero acá tenemos un delito especial, propio. Por Profe, eso, sí, Lucía. ¿cuál es la diferencia entre delito propio y delito especial? ¿O son lo mismo? No. Los delitos comunes son los delitos comunes. Los delitos especiales se dividen en propios y en impropios. Propios son aquellos que, para que se pueda consumir, o mejor dicho, se pueda subsumir la conducta bajo esa norma, el sujeto activo tiene que revestir una calidad especial. O sea, un delito especial propio solamente va a ser aquel cuando, por ejemplo, la norma me pide la cualidad de funcionario público, generalmente la común, la más común. Si en cambio la norma me dice, la figura se va a grabar si el sujeto activo fuera el padre, ahí tenemos un delito especial impropio, porque cuando la condición especial de la gente agrava la conducta básica, ahí tengo un delito especial impropio. Cuando para cometer la figura básica solamente la puede realizar un sujeto activo calificado por algún tipo de característica, ahí tenemos un delito especial propio. Por ejemplo, el homicidio. Todos podemos ser sujeto activo de homicidio. Homicidio agravado por circunstancias de violencia de género. No todos podemos ser sujetos activos de ese delito. Las mujeres no pueden ser sujetos activos de ese delito. ¿Se entiende? Homicidio agravado por el inciso 1. Solamente los ascendientes pueden ser sujetos activos de ese delito. Tenemos un delito especial impropio. La condición de la gente agrava la figura básica. Eso es el delito especial impropio. Cuando la condición de la gente, el sujeto pasivo, da virtualidad, o sea, permite que se subsume la conducta bajo una norma, ahí tenemos un delito especial propio. Es condición para ser funcionario público, es condición para cometer el delito de cohecho pasivo. Bueno, es un delito especial impropio. Propio. La figura Bien, básica. gracias. ¿Entendió? Acá, la privación ilegítima de libertad por funcionario público no es un agravante de la privación ilegítima de libertad. Por eso es un delito especial propio. Son dos artículos diferentes y nos agrava. Los agravantes de la violación de la privación ilegítima de libertad los tiene en el artículo 142. Fíjense, las normas que yo les di del Código Procesal son aquellas en las cuales los funcionarios públicos pueden privar de su libertad a una persona, de forma legítima. Todo lo que no se haga observando esas normas nos va a dar lugar a que se consuma el tipo penal del 144 bis, inciso primero. Recuerden que para que la privación de la libertad sea delito tiene que ser ilegítima, siempre. ¿Alguna duda?
¿Seguro? A ver, por acá no tengo ninguna. Bueno, vamos con el último tipo penal de hoy. Que es el artículo 142 bis. Lo vamos a ver rápido porque con todo lo que hemos explicado hasta ahora, y que siendo ustedes sinceros me han dicho que han entendido, así que bueno, me quedo tranquilo. Dice así: se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. ¿A qué le suena esto? Le suena a todo lo que hemos visto hasta ahora, pero mezclado, ¿no? Hay un poco de todo acá. Profe, ¿qué artículo dijiste? 142 bis. ¿Quién quedó la de vuelta? ¿Lo leemos de vuelta? Vale, profe, por favor. Vamos a leer de vuelta. Todo el mundo. Sí gana acá. Bueno, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere. Quédense con los verbos típicos: sustraer, retuviere, retener, u ocultare, o sea, ocultar, a una persona con el fin de. Acá tenemos lo que se llama un delito de tendencia interna trascendente, o también mutilado en dos actos. Tenemos una faz objetiva que se tiene que cumplir siempre, que es retener, sustraer u ocultar a una persona, pero con un fin. ¿Cuál es ese fin? Esa tendencia interna trascendente. De obligar a un tercero a hacer, no hacer o tolerar. ¿Se acuerdan algo del otro día? La coacción. Bueno. Hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Y después dice, si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Entonces, tenemos que el sujeto activo sustrae a otra persona. ¿Qué es sustraer? Sustraer es quitar, apoderarse de una persona y sacarla, extirparle ¿qué? Su esfera de dominio. En esa esfera donde yo me autodetermino, hago lo que quiero, de ahí me sacan, me quitan, se apoderan de mí como en el robo. Te quito ese poder y lo tengo yo sobre vos. ¿Se entiende? Eso es sustraer. Le quito ese poder de autodeterminación, la quito de ese lugar donde se autodeterminaba y la llevo a otro. Retener es mantener, dejar a una persona en un lugar determinado y que de ese lugar no pueda moverse. Entonces, tengo sustraer, la saco de su lugar de poder decidir y la llevo a otro donde no va a poder decidir. Mantener es eso, tenerla en un lugar, por ahí está en su lugar, estoy acá en mi casa, de golpe entran 3 sujetos y me dicen, de acá no salís ni en pedo, te quedas acá, o sea, por más que este sea mi lugar de poder decidir, vinieron 3 sujetos y dijeron, bueno, ahora ya no es más tu lugar de poder decidir. Bueno. U ocultar. Ocultar, todos sabemos que es esconder a alguien. ¿Esconder a alguien de qué? De la exposición pública. Entonces, este verbo ocultar es el único que no tiene autonomía. Para ocultar a alguien, primero tendré que retenerlo o tendré que sustraerlo. Pero se entiende que es ocultar. Estás en tu casa, bueno, ahora vas a estar abajo de la cama, para que nadie te vea. Lo importante es que en los 3 casos, a esa persona se la priva de la libertad ambulatoria. Pero no queda ahí, porque hasta ahora me dicen, pero ¿qué diferencia hay con la privación ilegítima de la libertad? Y hay una muy importante, que cuando yo sustraigo, cuando yo retengo, o cuando yo oculto, es con una finalidad. La finalidad de pedirle a esa misma persona o a un tercero que haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. O lo que es lo mismo, una coacción, ¿se acuerdan? 149 bis, que lo vimos, la amenaza para que alguien haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. Acá utilizo
la privación de la libertad como medio para que ese tercero o esa víctima realice algo contra su voluntad. Muy bien, Andrea. Ahí vi tu pregunta. Profe, por eso es que es de tendencia interna trascendente, porque no me acuerdo tan bien como que tengo que actualizar. No, es de tendencia interna trascendente o mutilado en 2 actos se llama. Pero para bien. que se consume el delito, yo no necesito que digamos, se logre ese propósito. A ver, acá me lo pone como un agravante. Si lograr el propósito, la pena mínima sube en la parte final del artículo. Pero yo lo que necesito acá es simplemente que se consume alguno de los verbos típicos: sustraer, retener u ocultar. Pero siempre con esa tendencia interna trascendente, con esa finalidad ¿de qué? De obligar a otro, de solicitar a otro que haga, que tolere o que no haga algo contra su voluntad. El medio es la privación de la libertad. Acá no importa si lo que yo le estoy pidiendo al otro que haga, que no haga o que tolere es justo. Claro. Imagínense que ustedes hacen un parcial fantástico y los desaprobamos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Me sustraen y me ocultan. Y le mandan un mensaje a CIMAS en el cual no me van a liberar hasta que los exámenes tengan la nota que es justa, la nota que les corresponde. No creo que tengan éxito, les aclaro, les adelanto. CIMAS va a decir, bueno, quédenselo. Pero a lo que voy, lo que la ley castiga acá no es, a diferencia de la amenaza, que se acuerdan que la amenaza tiene que ser injusta. ¿Se acuerdan de eso? La amenaza, para que implique una perturbación en la faz psíquica, tiene que ser injusta. Acá no importa que sea justo el reclamo. Lo que se castiga es el medio para ese reclamo. ¿Se entiende? Más allá de que sea justo el pedido de hacer, no hacer o de tolerar, la privación de la libertad, la sustracción de esa persona, la retención de esa persona o el ocultamiento de esa persona, es lo que el legislador no desea. Profe, ¿Sí? un ejemplo puede ser el secuestro. Es que esto es un secuestro. El secuestro, claro. Esto es el secuestro coactivo. ¿Por qué secuestro coactivo? Si vamos porque estamos pidiendo un hacer, un no hacer, un tolerar, que es la coacción. Si en cambio lo que te piden es una suma de dinero, estaríamos en el secuestro extorsivo. Y lo que se paga se llama rescate. Eso lo van a estudiar en los delitos contra la libertad. ¿Bien? ¿Es un secuestro? Claro que es un secuestro. Sí, es un secuestro. Se llama secuestro coactivo. Después van a ver el secuestro extorsivo. Vimos la coacción, ahora vemos el secuestro coactivo. Después van a ver la extorsión con el doctor Simas y van a ver el secuestro extorsivo. Ya entendiendo esto, es más fácil entender el secuestro extorsivo. Vamos a ver las agravantes que también me interesan acá, muy rápidamente, y después les voy a tirar un pequeño caso para que se queden pensando. Tenemos unos pocos minutos, pues nos pasamos un minuto más o 2 hoy. Les pido 1000 disculpas, pero estamos muy cortos de clases. Bueno, después dice, agravantes, la pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión, 1 si la víctima fuera una mujer embarazada o menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. La privación ilegítima de libertad, ¿se agravaba si la mujer estuviera embarazada? No. Buena pregunta. Muy bien. 2. Si el hecho se cometiere en la persona un ascendiente, un descendiente de un hermano, de un cónyuge, un conviviente, otro individuo al que se deba respeto particular. Acá estamos en la misma. Respeto particular, el ascendiente, el descendiente, el cónyuge, el conviviente. 3. Si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. Acá es sencillo. No, nunca es necesario llegar al fin. El fin es subjetivo, no objetivo, Andrea. ¿Se entiende? Por eso es un delito de tendencia interna trascendente. La tendencia interna trasciende al tipo. Entonces, con la verificación de la realización del verbo típico, más, obviamente, la tendencia interna, tenemos consumado el tipo penal. ¿Se entiende?
Yo hablo más alto porque me está escribiendo, como si no me estuviera viendo acá, pero bueno, no importa. Perdonen, soy un poco de las cavernas todavía. 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o no pueda valerse por sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sustraigo a una persona discapacitada que no pueda valerse por sí misma y solicito un tercero que me facilite un ascenso laboral, hasta tanto no la voy a liberar, no importa si eso no sucede. Ya con el hecho de sustraer a una persona y que se verifique esta cualidad especial en esa persona, la figura es agravada. ¿Se entiende? No, no te preocupes, es normal, las agravantes siempre vienen después. Uno cuando ve las agravantes de una conducta cualquiera, siempre tiene que ver la conducta básica. Y la conducta básica agravada es la conducta básica agravada. La conducta básica agravada es la misma, o sea, con la tendencia interna trascendente, pero con algún supuesto especial, ya sea por la acción en sí, por el sujeto pasivo o por la calidad del sujeto activo. Después, por ejemplo, fíjate que si se consuma la finalidad, hay un agravante en el mismo artículo 142 bis, Andrea. Después, el quinto, y este es muy importante el quinto. Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. ¿Qué diferencia encuentran acá con el 144 bis, con el que acabamos de ver? Con el de la privación ilegítima de libertad cometida por un funcionario público. ¿Con la finalidad, profe? No, la finalidad, no. Olvídate, la finalidad ya sabemos que es otra, porque tenemos una otra finalidad acá, que es la de solicitar que alguien haga, no haga, o que tolere. Profe, ¿puede ser que en el 144 Bis. se refería a que tienen que cometer ese delito abusando de su función pública y acá no lo aclara? Acá Exactamente. basta con que lo seas. Exactamente. Mira, esto me viene bien para responder dos preguntas. Primero, esa es la más importante. Acá no hace falta que haya un acto funcional, simplemente la cualidad subjetiva de formar parte, de ser funcionario público, dice, o empleado público, cualquiera, o miembro de las fuerzas del Estado de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, al momento del hecho, agrava la conducta. Lucía, ¿vos me habías preguntado el tema de los delitos especiales o este qué tipo de delito sería entonces? El 143, inciso... No, perdón, el 142, no, ¿qué estoy diciendo? El 142 bis, inciso quinto, ¿qué sería? Impropio, ¿Especial? especial, impropio. Impropio. Bien. El 144 bis, inciso primero, es un delito especial propio, y el 142 bis, inciso quinto, es un delito especial impropio. ¿Se entiende? Bueno, porque aquí sí agrava la conducta básica el hecho de ser funcionario público. Bien. Entonces, esa es la diferencia. En el Profe, 144 bis, sí. porque no entiendo por qué no es propio, porque si dice que el propio tiene que tener una calidad especial y la calidad de acá es que sea funcionario. El propio, la calidad, hace a la figura básica. En el impropio es la que agrava la figura básica. ¿Entiendes? Yo tengo una figura básica de secuestro coactivo, que la puede cometer cualquiera. Es un delito común. Tiene sus agravantes. El inciso quinto contempla un agravante para la cual solamente puede ser cometida por aquellas personas que reúnan la calidad de funcionario público. Por lo tanto, es un agravante que nos muestra un delito especial impropio. Solamente podrá agravarse cuando haya una cualidad del sujeto activo de funcionario público.
En el cambio, en el otro, para que se cometa la figura básica, tiene que ser funcionario público. Gracias. Y muy importante lo que dijo Sofía, en la privación ilegítima de libertad por funcionario público, el funcionario público tiene que actuar en el ejercicio funcional, o sea, haciendo uso de sus funciones. Acá, una persona, por ejemplo, un juez o un funcionario de la justicia que sale a sustraer a otra persona con el fin de pedir a otro un hacer, un no hacer, un tolerar, aunque no vaya con la toga, aunque no vaya con el traje, aunque no vaya, al ser funcionario público, ya está cometiendo la figura grabada, ¿se entiende? No tiene que ser un acto funcional. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. El 6, cuando participan en el hecho 3 o más personas, se entiende perfectamente. El agravante reside en la mayor indefensión del sujeto pasivo por la cantidad de sujetos activos. Después dice, la pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si el hecho resultara en la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Tenemos una muerte no querida como consecuencia del secuestro. Hay un riesgo que se incrementa, que es imputable al autor siempre, principio de culpabilidad, pero no es querida, no es una muerte dolosa. Es una muerte imprudente. Antes era cuestionable el tema porque no lo especificaba bien el legislador. Ahora también nos dice, la pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Acá sí tengo una muerte intencional. Entonces tenemos dos supuestos de muerte imprudente y tenemos el supuesto de muerte intencional o dolosa. Yo también lo que les propongo es que vean, en el caso de una privación ilegítima de libertad, común 141, en concurso con un homicidio culposo, ¿bien? Fíjense qué pena nos quedaría si aplicamos la ley del concurso. Lo vemos en la clase que viene si quieren, pero fíjense la desproporcionalidad que tiene este delito. Eso son cosas que los abogados tienen que plantear siempre. ¿Por qué si aplico la ley de concurso da tanto? ¿Y por qué en este caso, que es un delito complejo, no? Pero bueno, son cosas que son mucho más profundas. Después nos dice que la pena del partícipe desvinculándose de otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuere consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad. Este es el colaborador. El que es parte del hecho, pero decide colaborar para que la víctima recupere su libertad. No hay mucho que aclarar sobre eso. Tiene que ser una actividad obviamente fructífera, que se tendría que haber dado solo sí con la colaboración de esa persona. Si hubiese dado de todas formas no es válida. Pero bueno, también son más discusiones de índole procesal que en su momento el juez que actúa e interviene en el caso va a tener que ponderar. Y hemos llegado a esta conclusión, hemos llegado a que la víctima recupere su libertad gracias a los aportes de esta persona. ¿Se entiende? Eso es una cuestión que se pondera en el marco de un proceso judicial. Lo que sí les quería decir, que con Javier seguramente van a ver el delito de rapto, que es el artículo 130, se los voy a leer, para que vean un poco la desproporcionalidad de este tipo penal. Se los leo nada más, no, ya lo van a ver con Javi, así que, pero para que también piensen un poco. ¿Qué harían ustedes? El artículo 130 dice lo siguiente: será reprimido con prisión de 1 a 4 años. ¿Se acuerdan cómo arrancaba este? ¿Cuánto arrancaba? Este arrancaba 5 a 15. Este de 1 a 4. El que sustrajere o retuviere, hasta ahora todo parecido, ¿no? Retener, sustraer, a una persona por medio de la fuerza, intimidación, fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Entonces, si yo sustraigo a alguien con la intención de menoscabar su integridad sexual, 1 a 4 años. Si mi intención es la de pedirle al titular de cátedra
que me ponga la nota que merezco de 5 a 15. Entonces, si a ustedes los enganchan conmigo encadenado en una casa, ¿qué le tienen que decir al fiscal? Que teníamos intención de lesionar la integridad sexual. La mía. No, La tuya. yo los entiendo, sí, está bien. Zafan de la pena. Pero fíjense, hay un trabajo que hice yo sobre este tema, después por ahí Javier se lo da para que lo lean, si no está creo colgado en la página. Tiene razón, ¿es razonable eso? Sobre todo cuando la figura básica de la privación de libertad tiene una pena muy baja y las figuras del abuso sexual tienen unas penas más altas. El bien jurídico afectado es muy superior. Empiecen a cuestionarse esas cosas cuando no las aprendan solamente de memoria. Porque evidentemente el consejo no es un consejo inválido. O sea, a ver, ¿qué iban a hacer con este sujeto? Y ustedes agarran el Código Penal y dicen, uy, mirá, tenemos que decir que íbamos a abusar de la pobre integridad sexual del profesor este. Porque si no, vamos de 5 a 15, no zafamos más. Esto no se resuelve así, tan llano como lo estamos haciendo ahora, pero sí abarca un estudio. Hay un trabajo que, repito, cuando llegue el momento de estudiar rapto, mírenlo, pregúntenle a Javi. Siempre es un caso que a mí me da mucha curiosidad, porque realmente entiendo que es más grave el atentado contra la integridad sexual siempre de una persona, más privándola de su libertad. Si bien un abuso sexual implica una privación de la libertad, pero ya sustraerla, llevarla a un lugar donde no tiene dominio de su libertad, de su autodeterminación física, aparte estamos con la finalidad de ingresar en el ámbito de su libertad sexual. O sea, es terrible. Bueno, me pasé 12 minutos, lamento mucho, les agradezco mucho. ¿Tienen alguna duda? No, profe, por el momento no. El artículo 142 bis, ¿entonces es la figura de secuestro coactivo o es un ejemplo de ese artículo? No, es un... Es la figura en sí del artículo. Es la figura del artículo, es el secuestro coactivo. Bien, gracias. Estudien bien. Reducción a esclavitud o servidumbre. Estudien bien la privación de libertad, la privación de la legítima de libertad. Estudien bien por qué o no ilegítima. Léanse esos artículos del Código Procesal Penal. Sepan los agravantes tanto de la privación ilegítima de libertad como de secuestro coactivo. Sépanlos diferenciar. Y estudien bien también la diferencia entre el inciso quinto del 142 y el 144 bis, inciso primero. ¿Dónde radica la diferencia? Profe, del procesal penal que dijiste era el artículo 149, ¿y cuál más? Este los digo perfecto. Para no mentirte. Cualquier duda que tengan del Código Procesal Penal me la hacen porque por ahí no tienen por qué entenderlo. Miren, primero arranquen por el artículo 18 de la Constitución. ¿Sí? Después vayan al 149 del Código Penal, Procesal Penal. Vayan al 153 y al 154. Que son los de aprehensión y flagrancia. Les explica lo que es la flagrancia y les explica lo que es la aprehensión, que es lo que tiene que hacer un policía. El 151 les explica lo que es la detención, pero para que haya una detención tiene que haber un fiscal que solicita al juez la detención de una persona. O sea que un fiscal que manda a detener a una persona y la policía le hace caso y la detiene, está privando de su libertad a alguien ilegítimamente, agravándose por el funcionario público, porque no puede un fiscal mandar a detener a una persona sin control del juez de garantías o del juez de tribunal, dependiendo de la instancia en la que estemos. Tiene que pedirla, tiene que fundamentarlo, y el juez tiene que fundamentar porque se detiene una persona. Pero bueno, eso lo van a ver en procesal penal y en la práctica más detenidamente. Pero entiendan que este delito se perfecciona, se consuma, cuando hay un funcionario público que sin obedecer las formalidades legales o abusando de su cargo, priva a otros, a sustrae a otro de su esfera de autodeterminación física. ¿Se entendió? Bueno,
Sí, vemos gracias. acá. Sí, ¿alguien va a decir algo? No, gracias. Bueno, nos vemos de acá 2 semanas. Les voy a dar un práctico. Supongo que ya del tema de tortura les voy a dar un práctico. Les voy a pasar un material que no está en los manuales. ¿Qué manual están viendo ustedes? Yo tengo el de la cátedra. El de acá. Yo estoy con un padre. El tema de tortura es un tema muy particular. Entonces voy a pasar para un tema en especial algunas cosas y después lo vamos a ver en clase. Buen Padre no sigue la línea que yo sigo, que es la del doctor Rafecas. Y el manual de la cátedra no lo leí en esa parte, pero entiendo como que está escrito por el doctor Conti, que también sigue esa línea del doctor Rafecas. Lo vamos a ver en clase de todas formas, pero lo que más me importa es que sepan una cosa puntual que se las voy a dar yo en un trabajo. Bien, que es el carácter de delito especial propio que tiene la tortura. Bien. Y ahí por ahí Buen Padre tiene un criterio que no comparto. Después, en la relación entre torturas y apremios ilegales, tampoco lo comparto. Entonces, y es la cátedra, no es que sea yo. A veces hay muchas cosas de la cátedra que yo las sostengo y después digo, mi postura es esta, pero bueno, ustedes tienen que responder la postura de la cátedra porque es la postura que trasladamos todos. Pero bueno, de todas formas, cualquier duda, quien solamente tenga Buen Padre, acá estoy para explicarlas. En clase lo vamos a aclarar todo. Y bueno, por lo demás no van a tener ningún problema con nada. Bueno, saludos y que estén bien. Que tengan un buen fin de semana y cuídense. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Nada, hasta luego. Chao.